Hola, buenas noches. Em, ¿Me confirman si se está escuchando bien? Hola, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este lanzamiento de la segunda versión de nuestro diplomado en análisis multivariante para las ciencias aplicadas en entorno R. Quiero confirmar que la conexión esté bien. Me regalan un segundo. Ok, si alguno de los presentes me puede dar señal que se ve bien la imagen y que se escucha bien, les agradecería mucho. Sí, profe, si se escucha bien y se ve. Ok, muchas gracias. Pues bien, entonces comencemos. De lo que vamos a hablar es del análisis de datos en las ciencias aplicadas. Y el plan para estas primeras tres clases, hoy martes 31, mañana y el jueves, a esta misma hora, es que vamos a ver estos temas introductorios relativamente muy generales. Hoy queremos hacer una introducción a lo que es el análisis multivariante en las ciencias aplicadas. Hablaremos de la importancia de los análisis multivariantes, qué son, para qué sirven, en qué se aplican. Hablaremos de las técnicas multivariantes de manera general, la clasificación, hay muchas clasificaciones, veremos una y presentaremos de qué se trata todo este diplomado en multivariante. Mañana, quienes no tengan el conocimiento de lo que es R y RStudio, entonces vamos a instalar, daremos los primeros pasos, vamos a ver qué es eso de la creación de objetos en R, cómo se importan datos y lo que son las funciones. Es una introducción porque el jueves vamos a arrancar directamente con R. Entonces, haremos un repaso muy rápido, o sea, de una sola clase, de lo que es la estadística univariante en R, unos conceptos, definiciones, cuáles son los descriptores, las medidas de tendencia central, dispersión y forma, que es la hipótesis estadística, y vamos a construir nuestras primeras gráficas univariantes en R, que es algo que habitualmente vamos a estar haciendo siempre. Lo primero es considerar que el análisis de datos en las ciencias aplicadas son, lo tenemos que ver como ciencias cuantitativas e hipotético-deductivas. No estamos hablando de suposiciones ni de opiniones, sino que utilizamos todas las herramientas analíticas y todo el armazón hipotético-deductivo para llegar a alguna meta que nos hemos trazado. Los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos, con los que formularemos hipótesis, las cuales las someteremos a pruebas estadísticas, con lo cual evaluaremos la validez de esa hipótesis. Ya los estudios descriptivos no son un fin. Hemos dado pasos bastante importantes en analítica de datos en los últimos 20 años, pero la estadística descriptiva o los estudios descriptivos sí son un camino para explicar un fenómeno. Y cuando hablamos de ciencias aplicadas, hablamos de todo ese cuerpo de ciencias que nos permiten resolver problemas prácticos que se utilizan en el desarrollo tecnológico, industrial, y ese conocimiento siempre proviene de la investigación y el desarrollo. Estamos en ese marco. ¿Por qué más? Porque hacer experimentos controlados hay que tenerlo siempre presente cuando nos enfrentamos a la analítica de datos. Y cuando alguien quiere hacer ciencia,
requiere siempre de un conocimiento mucho más amplio de análisis de datos o de estadística que va más allá del tipo de datos o las pruebas como tal, pero tiene que tener en cuenta que cada prueba, cada tipo de análisis tiene sus requisitos, hay unos limitantes y lo más importante, cómo se interpreta esa información obtenida de los datos. Debemos preguntarnos en este instante, cada uno de nosotros, el entrenamiento que tenemos en analítica de datos, que va a incluir análisis multivariante, que va a incluir estadística inferencial, que va a incluir análisis predictivos. Debemos preguntarnos si es suficiente o no para eh, llegar a unas conclusiones interesantes. ¿Es práctico el conocimiento que tengo? ¿Satisface mis necesidades actuales y futuras? ¿Qué tanto estoy actualizado en analítica de datos? ¿Me sirve en mi vida profesional, en mi vida como investigador, en cualquier rango en el que estemos en este instante? A veces acudimos a alguien que sabe de estadística o que maneja un software para aplicar ciertas pruebas que necesitamos sin que nosotros conozcamos. Y cuando aplicamos ciertas pruebas, entendemos los requisitos de esas pruebas, comprendo los resultados y cómo estoy interpretándolos. Pero frente a esto, que puede ser bastante complejo, y lo sabemos, los que estamos aquí, todos hemos pasado por algún aprendizaje en analítica de datos, sea estadística, bioestadística, diseño experimental, y la solución siempre ha sido practicar, practicar y practicar, porque queremos llegar a una sola finalidad, que es obtener conclusiones de interés. ¿Qué abarca el análisis de datos en las ciencias aplicadas? Lo primero es el diseño de un estudio de manera ordenada que me va a permitir revelar la información que subyace de ese conjunto de datos de manera eficiente. ¿Qué más me permite? A veces el objetivo es simplemente colectar los datos y arreglarlos. A eso le llamamos minería de datos. Lo tercero es el análisis per se como tal. Algo que no es menos importante, en ciertos círculos puede ser incluso mucho más importante, que es hacer una representación adecuada de esa información que obtuvimos, que extrajimos de los datos, en forma de figuras, tablas, estadísticos, porque es mucho más fácil una figura que una tabla gigante o que simplemente una nube de estadísticos, de medias, desviaciones, etc. Y la interpretación de los análisis tiene que llegar a un lado donde pueda comunicar esa información de una manera eficiente. ¿Por qué es importante entonces el análisis de datos en ciencias aplicadas? Porque hago observaciones, porque puedo ver qué tan dispersos son mis datos. Eso es un paso importantísimo, el nivel de dispersión de los datos. Porque necesito saber cuáles son las diferencias en los diferentes grupos, tratamientos, porque necesito evaluar esa información de una serie de observaciones que de alguna manera me ha costado mucho trabajo obtener, porque necesito comprender la información que estoy extrayendo de esas matrices de datos y porque necesito representarlo de una forma eficiente para poder comunicarla. Y ya, eso es todo lo que es análisis de datos, lo que es estadística, pero como este diplomado se llama análisis multivariante, entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Lo primero, una definición muy sencilla o la razón de ser del multivariante es que es un estudio estadístico de muchas variables, medidas, y que las vamos a analizar de manera simultánea. En el análisis univariante vamos a ver variable por variable.
Hay algunos casos que hacemos una asociación, una correlación, que cogemos la variable X con la variable Y, miramos, por ejemplo, una correlación o una regresión. Pero en el multivariante siempre vamos a tener varias variables, más de 3, que hemos medido de una población, de un grupo, de un sitio de muestreo, de unidades muestrales, de lo que sea, de un universo de estudio. Nuestro interés principal es explorar las variables porque estamos buscando qué relaciones hay dentro de cada grupo, pero también dentro de cada grupo entre los grupos. Los objetivos de la estadística multivariante, el primero, el más obvio, es resumir datos mediante un pequeño conjunto de nuevas variables que de una u otra forma se pierde algo de información, pero la información que perdemos es mínima. Con esto podemos describir una realidad compleja utilizando unas pocas variables que sean nuevas, las que hemos extraído, las que vemos que son importantes realmente porque nos responde una pregunta de investigación y no necesariamente todas que pueden estar haciendo ruido. ¿Qué ventajas? La primera, la tal vez más llamativa e importante, porque nos permite hacer una representación gráfica. Y en esa representación gráfica vamos a poder hacer comparaciones de los datos, de momentos en el tiempo, de diferentes grupos, de diferentes tratamientos, de los grupos que nosotros creamos tenemos de interés. Y obviamente porque queremos mejorar el conocimiento de esa realidad que estamos estudiando. Porque nos va a proporcionar unos métodos de carácter objetivo que nos permitirá conocer cuántas variables, que ahora vamos a llamar también factores, son indicadoras o son necesarias para describir esa realidad compleja. También podemos determinar las propiedades de esas variables, encontrar grupos, si es que los hay. Si no los hay, también es un resultado. Mirar los grupos que tengan propiedades similares, o sea, dentro de los grupos, pero también entre los grupos que tanto se parecen o que tanto son disímiles. Nos permite clasificar nuevas observaciones en grupos definidos. Podemos relacionar dos conjuntos de variables, dos conjuntos, dos matrices. Las aplicaciones son, en esencia, el único limitante para aplicar la estadística multivariante es nuestros conocimientos y nuestra creatividad. Ejemplos sueltos, ¿sí? Aquel que trabaja en agronomía necesita clasificar terrenos de cultivo porque ha medido muchas variables del suelo o de la vegetación o del rendimiento de diferentes cultivares. Porque para un arqueólogo puede ser importante clasificar restos arqueológicos. Podríamos mirar cuáles son los factores antrópicos que afectan la dispersión de especies. En uno de los videos promocionales que sacamos la semana pasada para el diplomado, ese era el objetivo, mirar cómo están afectando algunas variables del suelo asociado a unos factores antrópicos. Y eso tiene una afectación sobre las especies nativas, pero también sobre la introducción de ganado. Podemos mirar algo que se está aplicando muchísimo en la actualidad, es cuáles son las dimensiones de esa contaminación ambiental o del desarrollo económico. Podemos clasificar y caracterizar suelos y sedimentos, clasificar sistemas, hábitats, aguas, vertimientos. Podemos construir nuevas tipologías de clientes y un largo etcétera. El análisis en ciencias aplicadas tenemos que verla desde dos perspectivas. ¿Cómo se relacionan las condiciones naturales y cuál es el resultado de un conjunto de observaciones y cuáles son los métodos de análisis y o modelamiento de datos que se aplican? Hay en esencia 5 posturas o 5 escuelas, 5 puntos de vista. El primero es el determinista, donde no existen dos opciones, sino una. Existe una especie de verdad
revelada, de verdad, verdadera. Algunos científicos, algunos profesionales en las ciencias aplicadas son de esta tendencia, son deterministas. Entonces ellos aplican modelos deterministas. Eso no nos interesa. Algunos trabajamos con la aleatoriedad porque hay muchos resultados posibles que van a depender de cómo hemos colectado la información, dependiendo de cómo estamos enfocando nuestra pregunta de investigación, porque entre los que estamos aquí presentes y nos ponemos un tema de estudio, seguramente las preguntas de investigación pueden ser disímiles dependiendo desde qué perspectiva estoy mirando el mundo, desde mi profesión, desde mi interés, desde una perspectiva social, sociológica, etcétera, o económica. Entonces hay muchos resultados posibles en esta visión aleatoria. No son predecibles individualmente, pero las probabilidades de ocurrencia pueden ser medidas. Estos métodos de análisis son los que interesan en este diplomado. Hay tres modelos más. El estratégico, donde los resultados van a depender de la estrategia de los objetivos del estudio, del ambiente. Entonces, tiene más que ver con algo que se llama teoría de juegos. Este es otro modelo, este es otro sistema en el que se trabaja. Hay un cuarto que es el caótico, donde muchos resultados posibles con predicciones a corto plazo, pero sin predicciones a largo plazo. Es la famosa teoría del caos. Y el quinto, que definitivamente no tiene un método de análisis, es el de la incertidumbre, donde todos los resultados en última son posibles, donde no hay predicción, y eso se lo dejamos a otras áreas del conocimiento, pero aquí no interesa. ¿De qué se trata el diplomado? ¿De qué se tratan los análisis multivariantes? Vamos a buscar los resultados posibles asociados con probabilidades de ocurrencia. Cuando queremos hacer análisis complejos, nos estamos alimentando de tres conjuntos de conocimiento. Del álgebra, de la matemática, que nos ha presentado el álgebra matricial, el álgebra vectorial, de la física matemática, que nos va a hablar de un análisis de carácter dimensional, y de la estadística per se, sea paramétrica, no paramétrica, de la teoría de información, que nos ha enseñado cómo se asocian las diferentes variables. Estos tres conjuntos de origen del conocimiento, de formas de mirar datos, nos trae a podernos enfocar en datos complejos, en series, en matrices de datos complejos. Por un lado, los podemos ver como estructuras espacio-temporales, donde hacemos análisis de series de tiempo o análisis de datos espaciales, y en el segundo caso vemos qué relaciones hay entre esas variables, entre esas unidades de muestreo. Siempre vamos a requerir coeficientes de asociación que nos van a permitir hacer dos cosas: o conglomerados, clúster, agrupamientos, o ordenaciones. En los clústeres vamos a construir aglomerados, hay varias técnicas, son divisivos, aglomerativos, de partición, etcétera. Y los de ordenación también hay unas características, en un segundo veremos. El análisis de componentes principales, los escalamientos multidimensionales no métricos y métricos, etcétera. ¿Qué vamos a tener con estos análisis de clasificación y ordenación? Pues vamos a poder interpretar estructuras, patrones, a través de regresiones, análisis canónicos, análisis de rutas, etc. Este es el ámbito en el que nos vamos a sumergir, pero no vamos a partir de acá porque esto les corresponde a otros niveles de enseñanza, a otros niveles de aprendizaje. Yo quiero en el diplomado que lo hagamos de una manera muy práctica, muy interpretativa, y nos vamos a concentrar en esta fase, en entender las estructuras,
de relación y espacio-temporales. Al fin y al cabo, cuando queremos hacer, sea una investigación o queremos analizar los datos de nuestra empresa o los datos de la tesis, los datos de un negocio, hay muchos targets en este caso, siempre nos preguntaremos el qué y el cómo. ¿Cómo vamos a desarrollar la toma de datos? ¿Cuáles son las variables que vamos a medir? Una vez que entendamos esta fase, formularemos nuestras hipótesis de trabajo, tenemos un área general de investigación y vamos a llegar a los problemas específicos, donde haremos los muestreos o tomaremos la información, sea de manera primaria, porque nosotros mismos vamos y la buscamos, o de manera secundaria, porque ya existe, pero tenemos que hacer ese trabajo de colecta de información. Con esa información podemos hacer los análisis, pero a veces tenemos que regresarnos. Si esos análisis hemos cumplido con la estadística descriptiva, las pruebas de hipótesis, los análisis multivariantes, el modelamiento cuando haya lugar, podemos obtener conclusiones válidas. En ocasiones tenemos que regresarnos a la fase anterior, volver a analizar datos o volver a mirar qué fue lo que obtuve, cuáles son los datos, la calidad de datos que estamos colectando. Entonces esto siempre se está moviendo, esto es un proceso vivo, constante. En algunos momentos tenemos que desechar datos que son o irrelevantes o que generan ruido. Entonces, este es un panorama que en todos los análisis, sean univariantes descriptivos o multivariantes predictivos, tenemos que seguir constantemente. Entre las técnicas multivariantes, siempre vamos a hablar de cómo esos datos se asocian a ciertos conjuntos de medidas sobre un grupo de individuos u objetos. Siempre los vamos a disponer en un arreglo matricial. Y ese arreglo matricial es como usualmente trabajamos en Excel, en el que en las filas van los individuos, las unidades de muestreo, los ID, los objetos, las personas, y en las columnas van las diferentes variables. Y una forma de nombrar esa matriz, ese arreglo matricial es filas por columnas. Por ejemplo, si tenemos 60 localidades en una zona específica y vamos a utilizar 30 indicadores, significa que tenemos una matriz de 60 filas por 30 columnas. Si yo digo, tengo 23 sitios de muestreo y vamos a tomar variables, 52 parámetros físico-químicos, tendremos una matriz de 23 por 52. Entonces, cuando me dicen, tengo una matriz de 30 por 40, significa 30 filas, 30 unidades de muestreo por 40 variables. No es columnas por filas, sino filas por columnas. Las técnicas se pueden dirigir o a las filas, porque quiero relacionar esas unidades de muestreo, esos IDs, esas muestras, esas personas, esos grupos, o puedo querer relacionar las columnas, es decir, las variables, los factores, pero también puedo estar buscando las dos, tanto filas como columnas. Viendo lo de los arreglos matriciales, por ejemplo, este arreglo que es tal vez el más simple de todos, es una matriz 2 por 1, dos grupos o dos filas por una columna. Esta es una matriz 3 por 2, una matriz más compleja 4 por 3, una matriz mucho más compleja 5 por 4, o matrices en las que nos hemos enfrentado en la vida real con datos reales de 102, 150 columnas con 700 filas. Entonces sería un arreglo matricial de 700 por 102. Y como les decía,
si yo me estoy enfocando en las filas, quiero es mirar los individuos, los grupos, los IDs, las unidades de muestreo y se trabajará sobre las filas, en o u objetos. Pero si me interesan las columnas, hablaremos de las variables, entonces trabajaremos sobre eh, eh, ese enfoque. Cuando decimos que trabajamos sobre los objetos, o sea, sobre las filas, hablamos de un ensayo de tipo Q, en el que nos basamos en todos los descriptores observados, pero si nos interesan las columnas, es decir, los descriptores, factores o variables, lo hacemos con base en los objetos observados. Podríamos mirar también desde una perspectiva temporal. Por eso aquí se hizo como una imagen en 3D, donde tenemos las columnas son los descriptores, las filas son los objetos y una tercera dimensión en este cubo conceptual que sería el tiempo. Entonces, no solo trabajamos con unidades de muestreo o con factores o variables, sino que podríamos tener un tercer componente que es el tiempo y son útiles en técnicas multivariadas. Como les decía, normalmente las matrices de datos las vamos a trabajar de la forma más sencilla, unidades de muestreo, individuos, objetos en las filas y los diferentes descriptores, factores o variables en las columnas. Les había dicho hace un segundo que los análisis multivariantes se basan en diferentes índices o distancias de asociación o correlación. Hay muchos, hay muchísimos y tenemos que saber seleccionar cuál es el mejor índice antes de correr ese análisis multivariante. Algunos análisis multivariantes ya los tienen predeterminados, por ejemplo, una distancia chi cuadrado o una distancia euclidiana o un índice de Gower o de Hellinger o de Jacquard. Entonces, dentro de esta nube de índices y distancias, tenemos que saber seleccionar y a manera de ejemplo, en algunas ocasiones nuestros sitios u objetos o individuos utilizan conteos, por ejemplo, número de clientes que llegan, número de individuos que se reportan. Entonces hay cierto tipo de índices que nos sirven para cierto tipo de variables. A veces tenemos variables que son presencia-ausencia, vivo, muerto, llegó o no llegó, arriba o abajo, enfermo, no enfermo. Ese tipo de variables necesitarán cierto tipo de coeficientes. Algunos tendrán una distribución normal, otros no. Y si queremos mirar la asociación entre objetos, pero para descriptores de carácter físico, químico, geológico y un largo etcétera, donde no estamos midiendo abundancias, conteos o presencia-ausencia como tal, podríamos asociar esos objetos a través de otro tipo de índices. Lo más usual es que tenemos o multiestados o presencia-ausencia o cuantitativos que sean de carácter homogéneo o cuantitativos de carácter no homogéneo. Entonces, tenemos que saber seleccionar correctamente esos índices o distancias. Pero también queremos saber qué tan cercanos o separados son los diferentes grupos de individuos, unidades de muestreo, y habrán cierto tipo de distancias que tengamos que ver. No vamos a ver esto en este instante, ni más faltaba. Hay una teoría detrás de todo esto, pero es importante que podamos reconocer que los diferentes algoritmos han sido ya propuestos desde los años 30, 40, 50, algunos han sido propuestos hace algo más de una década
Y si bien no necesitamos aprendernos estas fórmulas, lo que sí debemos saber es que estos tienen un sentido porque algunos datos serán de presencia-ausencia, otros datos serán cuantitativos homogéneos o heterogéneos. Por otro lado, hay muchas clasificaciones de análisis multivariantes. Esta es una de las tantas que hay. Entonces, dependiendo del objetivo del estudio que nosotros tengamos, puede ser que queramos simplemente resumir datos o querer obtener indicadores o hacer clasificaciones o construir grupos donde no los conocíamos o relacionar variables. Pero puede ser que tenga un enfoque casi netamente descriptivo, solo quiero obtener información. O puedo ver desde una perspectiva inferencial o predictiva, donde quiero obtener conocimiento, algo que emerja dentro de esas matrices de datos. Entonces hay diferentes técnicas. Por ejemplo, si quiero obtener indicadores, las más clásicas descriptivas son los PCA, los escalamientos, las correspondencias, mientras que su contraparte inferencial es el análisis factorial. Los análisis de conglomerados me van a servir tanto para hacer clasificaciones como para construir grupos, en donde voy a obtener nueva información, y su contraparte inferencial van a ser los análisis discriminantes lineales, clasificaciones, etc. Si quiero pasar al siguiente nivel, un poco más complejo, utilizaré desde una perspectiva descriptiva regresiones múltiples o multivariantes o análisis de varianza múltiple. Y si quiero hacer inferencias, utilizaré análisis canónicos, algunos modelos estructurales y muchos más. Todos estos los vamos a ver, muchos más que estos veremos en el diplomado. Bueno, tal vez demasiada charla. Me gustaría mostrarles un ejercicio que, cómo trabajamos en el diplomado, cuál es la metodología. Obviamente no vamos a dar la clase aquí en este instante. Lo que les quiero mostrar es que algo que se ve, aquellos que no están familiarizados con R, algo que se ve relativamente complejo puede ser relativamente sencillo. Lo que les puedo prometer a lo largo de las 10 semanas que dure el diplomado es que se van a sentir cómodos y van a navegar, podrán nadar en esta piscina de técnicas. Y esto es RStudio, donde trabajaremos con el lenguaje R. Yo lo que quiero mostrarles a manera de ejemplo es, quiero hacer unos mapas de localización de unidades de muestreo en un ejercicio. Lo que hacemos inicialmente es cargar las librerías, que es lo que estoy haciendo aquí, algunos códigos fuente. Voy a traer las bases de datos. En este caso son unas variables de un ejercicio que se hizo en los años 80 en el río Doubs, en el este de Francia, con límites con Suiza. Es un ejercicio que se utiliza para muchos estudios, para muchos ejercicios en R, entonces lo traemos para que podamos utilizarlo. Podemos construir unos mapas de ubicación. Ahí lo está leyendo. En este momento se va a demorar un pelín más de lo usual porque estoy también grabando la clase, y aprovecho para decirles que va a quedar colgada que va a quedar en YouTube
para quien quiera repetirla, quien la pueda observar o quienes no se alcanzaron a conectar en este momento, pues la puedan ver en cualquier otro momento. Ahí tenemos entonces la distribución de las 30 unidades de muestreo en ese río. Esto es sacado con unas coordenadas que ya vienen en la base de datos. No nos podemos detener en eso en este instante. Yo puedo proyectar estas unidades en Google Maps. Ya cargué la librería para poderlo hacer en Google Maps. R es increíblemente versátil, que nos puede llevar incluso a, a otras plataformas. Lo podemos ver y veamos, proyectamos en el segundo. Ahí está construyendo. Todavía no lo arroja a Google Maps. Aquí tenemos la señal de que está trabajando. Tenemos que tenerle paciencia. Es mi equipo, no es R como tal. Es porque utiliza memoria el sistema de grabación. Ok, ahí lo está arrojando. Bueno, mientras lo termina de leer, continuemos acá. Em, por supuesto, podríamos ubicar. Es un caso en el que se estudiaron varios peces, las abundancias de peces en cada una de estas unidades de muestreo, desde aguas arriba hasta donde desemboca el río, y hay unas zonas donde hay descargas de aguas negras o aguas industriales. Entonces la pregunta de los investigadores era, ¿la diversidad de peces a lo largo de este tramo cambia? ¿Es similar? Hay tramos de mayor diversidad, hay tramos de menor diversidad y se estudiaron no solo los peces, esa es la matriz 1, es una matriz dimensionalmente homogénea, que son conteos de individuos, y la otra matriz paralela son las variables físico-químicas de la calidad del agua. La idea es correlacionar los dos. Ah, caramba, así, ahí lo está arrojando el mapa. Entonces, también las mismas unidades de muestreo, aquí obviamente dice para propósitos de desarrollo, hay que cuadrarle las cuestiones de API, etcétera. Es una cuestión de entrar solo a Google para obtener este tipo de mapas, o también se los puede integrar quienes trabajan con sistemas de información geográfica, con QGIS, por ejemplo, no habría problema. Entonces, yo podría también mirar cómo están distribuidos algunas especies de esos peces a lo largo de este río. Bueno, particularmente hoy está más lento. Y obtener los mapas de distribución
de las abundancias de cada uno de los peces asociado con cada una de las unidades de muestreo. Bueno, está tardando más de lo que yo había estimado. Bueno, correré el código y lo pegaré al video para que podamos mirar este ejemplo de otra manera. De todos modos, lo puedo mostrar. A ver, pues esperaremos un segundo. Si me corre, pues ya les muestro. Por el momento prefiero continuar con lo que estamos aquí presentando. Bueno, hasta que nos corra. Yo soy el instructor. Mi nombre es Víctor Manuel Solarte Cabrera. Soy biólogo de formación. Tengo una maestría en ciencias. Me he dedicado los últimos 15 años a ser consultor, asesor y analista de datos. He hecho modelaciones y monitoreo numérico. También soy catedrático en pregrado y posgrado. He enseñado bioestadística, diseño experimental y he dirigido varios proyectos de investigación en pre y posgrado. Actualmente soy del equipo científico en Blue Note Data Analysis. ¿Cuál es el perfil de la persona que puede tomar el diplomado? Pueden ser investigadores, profesionales de diferentes áreas, estudiantes de las ciencias ambientales, producción animal, ciencias agrícolas, de la salud, diferentes ingenierías como ambiental, forestal, agroforestal, acuícola y de las ciencias biológicas. Puedes ser desde un director, coordinador o jefe de equipo, líder de equipo, que maneje bases de datos que cumplan porque hay muchas unidades de muestreo que tienen muchos descriptores o variables que necesitan extraer información porque buscan encontrar los patrones que están detrás de esas matrices de datos o que necesitan clasificar nuevos grupos o los grupos existentes y que necesiten inferir o predecir. Ese es el perfil del participante que tomaría el diplomado en análisis multivariante porque va a adquirir, profundizar y complementar sus conocimientos porque se está preparando para el futuro inmediato. El futuro inmediato es el ya, es el mañana. En dos meses y medio tendrá las bases suficientes para poder correr multivariantes. ¿Hay requisitos? Realmente no. Si no tienes conocimientos específicos en estadística inferencial, no hay problema. Si no tienes conocimientos específicos en programación en R, no hay problema. Solo necesitas disponer de tu equipo de cómputo, conexión a Internet, para que a medida que vamos desarrollando las diferentes técnicas, tú también las vayas corriendo en tu equipo simultáneamente. ¿Qué garantizamos? Que aprenderás a hacer análisis de datos mediante técnicas multivariantes, que le vas a perder el miedo, quien tenga miedo con el lenguaje R, porque muchos empezamos de esa manera, un poco aterrados por la complejidad, pero te prometo que le vas a perder el miedo en la segunda semana y aplicarás los códigos de los diferentes análisis multivariante. En este momento darás un paso adelante y en el futuro cercano
tendrás los conocimientos para hacer predicciones, eventualmente para aplicar técnicas de Machine Learning o lo que se nos viene ya como una realidad, inteligencia artificial. Si quieres hacer estos dos últimos elementos, estos tres, las predicciones, Machine Learning o inteligencia artificial, te sirven muchísimo entender qué son los multivariantes y para qué sirven y cómo se desarrollan. ¿Por qué el diplomado con Blue Note? Es una temática integral, no está atomizada, la vamos a ver conjuntamente, está relacionado desde esta primera clase hasta la última. Todos los ejemplos son reales y podemos utilizar, o sobre todo tú vas a utilizar tus propias bases de datos. Vas a aprender de la mano de expertos que tienen experiencia tanto docente como empresarial y creo que es algo muy importante que tiene acceso a un público que no es experto en estadística o en bioestadística o en matemática o en análisis multivariante. La idea es que tú, si tú no eres experto en esto, no tienes que volverte un experto, necesitas es simplemente desarrollar las técnicas, entenderlas, comprenderlas y irte de una con tus datos. Ya, finalmente sí lo corrió. Esta era una manera como les estaba mostrando. Recuerden que venimos de aguas arriba hasta aguas abajo, que es el punto donde desemboca. De las 20 y pico especies de peces, aquí solo se ejemplifican con 4 para que podamos ver que la distribución de esas especies son diferentes en diferentes tramos. Por ejemplo, salvotruta está en la parte inicial del río y en un codo del río. Son más abundantes y desaparecen en la zona que es más baja y está más contaminada. En cambio, Barbus barbus es un pez que no se encuentra en la cuenca alta, donde hay, donde hay menos interferencia antrópica, pero es mucho más abundante donde hay descargas de aguas negras o aguas industriales y donde la temperatura también es mayor. Lo mismo con Abramis. Entonces, lo que estamos observando ya son tendencias. Las especies de peces no se comportan de manera similar. Podemos visualizarlas con un código relativamente muy sencillo. De todos modos, mientras les voy contando el resto, dejemos correr aquí. Lo dejo corriendo mientras continuamos con por qué tomar el diplomado con Blue Note. Resalto que no tienes que ser experto en estadística inferencial ni en R, que los ejemplos son reales de la vida real aplicados 100% en las ciencias de las personas que nos encontramos aquí, biólogos, agrónomos, ingenieros ambientales, producción animal, salud animal o humana, etcétera, etcétera. Las habilidades al finalizar las 10 semanas, que ya lo hemos probado, y es que vas a adquirir las competencias específicas en análisis multivariante, los vas a poder diferenciar, vas a tener las capacidades para saber cuál vas a aplicar con estos datos o cuál con estos otros, porque aprenderás las técnicas prácticas para un ejercicio profesional porque vas a afianzar el conocimiento en el uso del lenguaje de programación R. Aquí no somos programadores de R, no construimos paquetes en R, no hacemos librerías. Aquí utilizamos esos paquetes, esas librerías, esas funciones, esos códigos para darle solución a algo concreto en nuestro quehacer profesional. Porque vamos a analizar matrices de datos complejos. Creo que eso es como lo esencial. Aquí tenemos la siguiente fase, también mirando el número de especies que aparecen en las diferentes fases del río. Claro, el río apenas nace en la parte alta, aguas más frías, aguas más con menos ricas en algunos minerales, hay menos cantidad de especies. Curiosamente, donde hay más descargas de aguas
servidas o de industriales comienza a aumentar la riqueza de especies, pero también podemos observar que hay unos puntos donde, por ejemplo, el punto de muestreo 8 no tiene especies y también se disminuye de manera dramática en el punto 23. Entonces tengo que analizar este punto y este punto, pero también me está dando una idea que aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, por aquí podríamos ver otro grupo y quizás aquí hay otro grupo. Yo pensaría que hay 4 grupos de unidades de muestreo. Como son diferentes variables ambientales, aquí simplemente graficaré lo que es la elevación metros sobre el nivel del mar, la distancia desde el punto de inicio, del punto del nacimiento del río, el oxígeno en los diferentes tramos y la concentración de nitritos. Bueno, mientras corre, continuemos acá. Entonces, eh, que yo pueda entender qué son los análisis, poder diferenciarlos, aplicar el que necesito, que sea 100% útil en mi vida profesional, que voy a mejorar mi conocimiento en R sin volverme un experto en R, porque los paquetes, las funciones ya están, los códigos. Y puedo lograr analizar matrices de datos complejos, pues serían 10 semanas bien invertidas. Nuestra metodología es aprender haciendo. Nos llenamos de muy poquito, la teoría y los conceptos suficientes, pero los vamos a ir viendo con los ejemplos. Corremos código, entendemos cómo funciona ese código para una técnica en especial, analizamos los datos de esa matriz compleja e interpretamos lo que va, las salidas que vamos obteniendo de esa técnica en especial. Ejercicios reales aplicados a la vida profesional, como les decía, vamos a hacer talleres prácticos, análisis de casos y todo lo haremos en Google Workspace. En cada una de las técnicas veremos qué es, para qué sirve, cuándo se debe aplicar, qué requisitos y condiciones de aplicación, qué etapas se deben seguir, cuáles son las métricas y cuáles son las gráficas. Y lo más importante aquí, cómo se interpreta todo eso, que es donde le vamos a dar el mayor énfasis. El plan de estudio está desarrollado, lo desarrollaremos en 6 módulos. Esta semana, que es la introductoria, vemos qué son las aplicaciones. Mañana vamos a trabajar ya de una directamente. Instalaremos R, RStudio, veremos qué son las funciones, algunos ejercicios iniciales como para sensibilizarnos, entender cómo puedo traer la base de datos que yo tengo, cómo debo organizar esa base de datos. Y el jueves haremos un repaso rápido de estadística univariante, pero lo haremos todo en R. Es decir, que yo les compartiré los códigos y las bases de datos para que podamos desenvolvernos simultáneamente. Segundo módulo serán las bases técnicas de clasificación multivariante. Tercer módulo vamos directamente a los análisis de clasificación, veremos los jerárquicos, no jerárquicos y de asociación. Cuarto módulo entramos ya con los de ordenación no restringidos y análisis de componentes principales, de correspondencias, los escalamientos multidimensionales. Haremos una pequeña pausa con los modelos predictivos antes de llegar a los de ordenación restringidos asimétricos, como los de redundancia, los canónicos, discriminantes, otros más que hay por ahí. Y veremos algunos restringidos simétricos como Procrustes y los árboles de decisiones. Y
por supuesto hay que ver unas técnicas complementarias que dependiendo del autor pueden decir si es multivariante o no es multivariante. Yo los considero como multivariante porque tienes más de 3 variables o más de 2 matrices de datos. Bueno, aquí ya nos corrió estas variables, entonces lo que teníamos es, también graficamos solo 4 de las 20 variables que tiene la matriz de datos y podemos ver que efectivamente hay una elevación diferente desde cerca de 1000 metros sobre el nivel del mar hasta cerca de 200 donde desemboca este río en otro río y vemos que la cantidad de descargas que recibe ese río también va aumentando a medida que se va alejando del nacimiento. El nacimiento pues es el punto cero y desemboca casi a 460 kilómetros del punto de nacimiento. Y aquí viene lo interesante, miren cómo la concentración de oxígeno y de nitrato va variando a lo largo del río, desde la unidad de muestreo 1 hasta la unidad de muestreo 30. Entonces, aquí donde hay un bajonazo interesantísimo de oxígeno, aquí llega a 4 miligramos por litro, aquí pasa algo interesante. ¿Qué está sucediendo aquí? Cuando lo confrontamos con las descargas hay un poquito más de descarga, pero también hay un incremento de nitrato. Ok, eso está bastante interesante. Dejemos proyectando ahora las variables ambientales. Les sigo contando sobre el programa mientras lo termina de correr. La modalidad es virtual sincrónica, esa es la idea, que lo hacemos de esta manera, ¿sí? Virtual pero sincrónicamente. Sin embargo, algunas personas me escribieron al WhatsApp o al correo electrónico preguntando si se podía mirar de manera sincrónica. La respuesta es sí. Todas estas clases van a quedar grabadas en la primera sesión que tendríamos, digamos, de las 6 de la tarde hora en Colombia, y quien necesite revisarla, pues tendrá el tiempo para verla. La sigue tal como la estamos mirando sincrónicamente. La duración total son 117 horas. Iniciamos el día de hoy. La idea es que terminemos el 5 de abril, 10 semanas exactas. Será de lunes a jueves, 4 días a la semana. Las clases van a ser no 3 horas exactamente. Algunas clases durarán 1 hora y media, otras 2 horas. Muy pocas llegarán a 3 porque realmente trabajar 3 horas es difícil, es complicado, uno pierde la concentración y la idea más bien es utilizar 1 hora u hora y media para hacer otros ejercicios. Entonces, dependiendo de la parte en Latinoamérica que te encuentres, son diferentes horas de inicio. La inversión solo son $450 y lo certificamos con Blue Note. Estas 3 primeras clases son gratis y hasta el próximo lunes, quienes hagan la inscripción y quieran tomar el diplomado tendrán un 10% de descuento. También hay dos maneras de pagar, pues pagas el 100% o pagas el 60% inicialmente y exactamente dentro de un mes pagas el 40% restante. Aquí está la proyección. Entonces, en el mismo río, desde aguas arriba hasta aguas abajo, vemos pues por supuesto una variable sobre la elevación, entre más en aguas arriba pues es más elevado. La cantidad de descargas, cómo va incrementando las descargas al río hasta el punto que desemboca en otro río y las concentraciones de oxígeno y de nitrato. Ya habíamos visto que algo interesante pasaba con el nitrato en una unidad de muestreo, la número 23, y que se disminuía el oxígeno también en la unidad de muestreo número 23. Hasta ahí no hemos hecho análisis multivariante, hasta ahí solo hemos hecho una descripción de unas variables bióticas, que es la matriz homogénea, dimensionalmente homogénea, y
También lo hemos hecho con las matrices físico-químicas, porque lo que hace el multivariante en este caso, podríamos verlo, solo la biótica por un lado y solo la físico-química o ambiental por el otro, pero lo que queremos es ver qué correlación tiene entre las dos. Vamos a dejar, eh, haremos un plot, lo dejaremos ahí. Mientras seguimos en esta parte, entonces están también todos los medios de pago. Mm, en la página www.bluenote Data Analysis Capacitaciones puedes encontrar la información, toda la información pertinente del diplomado. Hay una clase que es un análisis de redundancia, lo colgamos hace 3 semanas más o menos y lo interesante es que está gratis, se lo puede ver, pueden descargar la clase, pueden ver la clase completa en YouTube, pueden descargar todo el material, todos los códigos y la base de datos en R. La idea es que le dan play y le van poniendo pausa a medida que ustedes van corriendo el código. Es una forma como trabajamos. El análisis de redundancia es un típico análisis canónico, no restringido, en el que vamos a asociar la matriz A con la matriz B y ambas tienen muchas columnas y muchas filas. Entonces pueden mirarlo allí de una manera. Un ejemplo, también van a encontrar todos los temas, cada uno de los temas de cada uno de los módulos. Y por supuesto, pues los invito a que miren, estén pendientes de nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y Facebook. Y aquí ya estamos llegando. Ya hemos construido un análisis de conglomerados de las 30 unidades de muestreo. Efectivamente, aquí están involucradas todas las variables em, físico-químicas analizadas conjuntamente. Sí nos está mostrando, aquí hay un grupo que son las unidades, las últimas unidades de muestreo, o sea, aguas abajo. Aquí hay unas 3 que están punto intermedio. Reitero, la unidad de muestreo 23 es diferente. Nitratos alto, oxígeno bajo. Entonces algo pasa aquí, que es la zona de descargas. Algo sucede ahí, hay que averiguarlo. Otro grupo que va como en el sector intermedio, unidades de muestreo 15 a 19, por ahí se nos colan las 5 y la 9, habría que ver por qué. Y el tramo inicial, que va desde la unidad 1 hasta la unidad 12, 13, 14. Entonces están muy claros que sí hay una división de unos agrupamientos de las unidades de muestreo. Aquí utilizamos la distancia de la cuerda y el método de VAR, están estandarizados y los datos estandarizados y normalizados, pues porque es un requisito tal vez necesario, pero podríamos utilizar otros métodos que tengan en cuenta el orden de aguas arriba hasta aguas abajo. Eso es un típico CONIS, pero si lo quieres aprender tendrás que ver el diplomado. Finalmente podemos integrar esa gráfica que teníamos de las coordenadas del río con este clúster y le permitiremos que forme los 4 grupos. Bueno, como se dan cuenta, esta es una clase de un cuarto módulo, ya es la quinta clase. Aquí ya hemos hablado bastante y hemos desarrollado todo lo de los clústeres. Hemos aprendido a hacer unas gráficas chéveres, chulas, bacanas, interesantes, bonitas. Entonces, ya hemos hecho un amplio recorrido para poder llegar a esta gráfica que en algún momento va a salir. Podríamos explorar las gráficas anteriores. No nos va a dejar, entonces esperemos un segundo.
Bueno, voy a, mientras termina de abrir la gráfica, de correr la gráfica, pues estoy para escuchar sus preguntas. Abran sus micrófonos si desean. Si alguien se quiere presentar y comentarnos algo de su trabajo o porque tiene interés en el diplomado, pues bienvenido. Mientras tanto, pues voy a leer las preguntas que están en el chat. De pronto, Stephanie me puede ayudar con otras que hayan llegado por las redes. Rubén, ok. Fernanda, bienvenida. Gracias por decir que se escucha bien. Rubén Darío, ¿queda grabado? Sí, todo material va a quedar grabado. Desde esta clase quedan grabadas. Si hubiese algún conflicto con la grabación, pues simplemente se tiene que volver a grabar. La misma noche subo cada una de las grabaciones. Entonces sí, van a tener tiempo suficiente, las veces que quieran podrán verlo. Van a tener un código para poder trabajar en Google Workspace para que ingresen ahí y la puedan tomar. Vectores y matrices aleatorias. Bueno, Stephanie ya les respondió. Ujú. Dale. Dentro de nuestras preguntas, de las que tenemos aquí, que nos dejaron en el chat, los que no pudieron conectarse en este momento, nos preguntan algo que ya mencionaste, y es que si pueden utilizar los datos generados en su propia empresa. Podemos revisar cuáles son los datos que se tengan de la empresa, por supuesto que sí. Lo que queremos, lo que vamos a hacer es mm, revisarlos, hacerles la minería y si se ajustan a la técnica que estamos mirando en ese instante, pues la idea es que los corramos. Ese es un plan. El otro plan es que sea un reto para ustedes. Claro, esa es la idea. Eso es lo que queremos hacer con el diplomado. Entonces, por supuesto, queremos utilizar los datos de sus investigaciones, de sus empresas, de su vida profesional. Otra de las preguntas que tenemos es si una persona ve la clase en streaming, ¿cómo podrían responder las preguntas que eventualmente él tenga al revisar la clase? Todos van a tener mi WhatsApp, todos van a tener el correo electrónico personal. Entonces, si la pregunta puede ser un poco compleja, tal vez me tarde algunas horas en responderla, pero de lo contrario sería inmediata. Ahora, si se formara o se armara un grupo en el que dicen, bueno, yo no puedo de 6 de la tarde o 7, 6 de la tarde en Colombia o 7 en Chile, pues podemos cuadrar otra hora en la que yo estoy conectado, no estoy dando la clase, ustedes están mirando la grabación, están corriendo los códigos, pregunta específica, pues voy a estar ahí presente para poder resolver esas dudas. O sea, voy a estar ahí como en una salita aparte, pendiente de sus dudas. Lo hemos hecho, tenemos la experiencia, ha funcionado muy bien, de hecho, con mucho éxito, más de lo que imaginábamos, así que es una buena alternativa. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por regalarnos este espacio. En este momento no tenemos más preguntas. No sé si de los presentes en la sala tengamos preguntas, pero de una vez te agradezco mucho todo el espacio que has abierto hoy para nosotros. Vale, ok, entonces pues dejaremos la grabación, mañana nos vemos a las 6 o para instalar RStudio, quienes ya lo conozcan y lo tengan pues presente, de todos modos se pueden dar una paseada por ahí. Y nada, cualquier duda ya tienen nuestro correo electrónico,
están en las redes. Entonces, quedamos atentos y nos vemos mañana. Chao.